tener mucha importancia para precisamente ver los recubrimientos, ¿no? Para ver los recubrimientos. En ese sentido, o sea, el agregado grueso es ideal que sea de 1 pulgada, ¿ya? Sin embargo, en represas, de repente, eh, el agregado podría ser todavía 4 centímetros, ¿no? Porque en represas, incluso en fundaciones, los recubrimientos son mucho más mayores. ¿Ya? Por ejemplo, en fundaciones, ¿no? Mínimamente el recubrimiento tiene que ser 7,5 centímetros. ¿Ya? Entonces, un agregado de 4 centímetros, entonces no estaría nada mal, ¿no es cierto? Entonces, más que todo por esa razón, ¿ya? Siempre y cuando, digamos, eh, esto precisamente el recubrimiento para poder cubrir el refuerzo de acero, ¿no es cierto? Bien, entonces es relativamente importante, ¿no? Al igual que todos los materiales que compone el hormigón, el agregado de igual manera, ¿no es cierto? Entonces, además de que, ya que está compuesto por bastante agregado grueso, ¿no? Y es precisamente como la piedra, o sea, desde allá la piedra, a ver, aquí estoy teniendo problemas con mi lápiz, ¿no? La piedra, nosotros sabemos que resiste bastante a lo que es la compresión, ¿no es cierto? Resiste bastante a lo que es la compresión. Si ustedes se animaran, digamos, lo contrario, ¿no? No sé, de repente con alguna metodología, jalarlo, ¿no es cierto? De ambos lados, de todos los lados, ¿ya? Entonces, esta partícula va a tender a rajarse, ¿no es cierto? O como cuando una piedra compuesto por una, una roca sedimentada, ¿no? Una roca sedimentada, fácilmente cuando lo pisa un coche se va a fracturar, ¿no es cierto? E incluso puede llegar a molerse, ¿no es cierto? Eso precisamente porque no ha resistido a la compresión, ¿no? Y peor aún a la tracción, ¿no es cierto? Peor aún a la tracción. Entonces, la piedra, precisamente, es resistente a la compresión, ¿ya? A la compresión. Entonces, en tal sentido de que el hormigón, nosotros desde ya queremos que tenga una buena resistencia a la compresión, ¿no es cierto? Es por esa razón que en el hormigón entra más el agregado grueso, ¿no es cierto? En todo caso, el hormigón, ¿no? Podemos decir que eh, es una idealización a lo que es la piedra, ¿no? Es una idealización a la piedra, ¿no? Básicamente es una piedra compuesta, ¿no es cierto? Es una piedra compuesta que, por supuesto, si esta piedra, digamos, podría tener una resistencia de, de 250, digamos, entonces, componiendo lo que es el hormigón y todo, ¿no? Entonces, podría garantizar fácilmente, ¿no? Esa resistencia que yo estoy pretendiendo, ¿no? Pero si voy a poner cualquier tipo de piedra, ¿cierto? Entonces va a fallar, pues, ¿no? El hormigón. Además de que eh, milímetra, vamos a decir, de manera milímetra, ¿no? El hormigón, ¿no? Por su composición, aquí tengo que dibujar, las piedras, ¿no? Que en realidad están casi juntas, ¿ya? Entonces, estos vacíos, por supuesto, que va a cubrir la arena, ¿no es cierto? La arena va a cubrir, ¿no? La arena que va a estar
con el cemento, con el agua, ¿no es cierto? Y saturado, por supuesto. Entonces, estos espacios vacíos sí va a cubrir, ¿no es cierto? Va a llenar con la arena afín, ¿no? Entonces, todos los elementos del agregado grueso, ¿no?, van a estar en compresión, además de que ciertamente, al ser la piedra de manera circular, ¿no?, se va a generar el hormigón, ¿no?, de manera, en una forma de arco, si ustedes quieren, ¿no?, en una forma de arco. Entonces, al trabajar el hormigón de esta manera, entonces tiende a resistir bastante cuando tiene esa geometría de arco, el hormigón, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no?, una de las características, ¿no?, y la razón por la que nos interesa bastante saber lo que es el agregado grueso. Permítanme un rato. ¿Ya? Entonces, para poder estudiar los agregados gruesos, entonces hay unas técnicas, ¿ya? Y también pruebas que se debe de hacer, ¿no?, al momento de elegir, ¿no? O sea, si el agregado es ideal o no, ¿no es cierto? Podría ser, digamos, esta es una piedra de canto rodado, ¿no es cierto? Cuando decimos una piedra de canto rodado, nos estamos refiriendo precisamente a lo que va acarreando el río, ya directamente el río, y esto se da por el flujo del agua, ¿no? Más que todo, haciendo de cuenta que este es uno de nuestros ríos. Entonces, aquí tenemos las piedras, ¿no es cierto? Las piedras, ¿no es cierto? Entonces, el, el cauce del río, haciendo de cuenta que está yendo en esa dirección, ¿no? Entonces, a las piedras va a tender a hacerles rodar, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo es que las piedras, ¿no es cierto?, se van desgastando, ¿no? Se van desgastando y simplemente queda la parte más dura, si ustedes quieren, ¿no? Pero puede haber el caso en el que haya desbordes, ¿no es cierto?, del río. Entonces, eso seguramente no va a estar tan bueno, el agregado, ¿no es cierto? No va a estar tan bueno el agregado. Entonces, esos seguramente voy a tener que desechar, ¿no es cierto? O bien sacar de la parte del medio, ¿no es cierto? Pero para esto se hacen pruebas de laboratorio, pues, ¿no es cierto? Pruebas de laboratorio. Entonces, por esa razón se le denomina eh, agregado con canto rodado, ¿no es cierto? También tenemos lo que son los agregados chancados, ¿no es cierto? Que hay una trituradora en realidad, una máquina trituradora, ¿no?, que lo va despedazando al agregado, ¿no? Entonces, eh, en en esa fuerza que lo van ejerciendo, ¿no?, a la piedra, las piedras entonces pueden llegar a salir de manera triangulares, rombos, o sea, de esa manera se va fracturando la piedra, ¿ya? Y ciertamente es mucho mejor, más todavía, ¿ya?, según especialistas, una piedra chancada, ¿ya? Pero, o sea, el proceso para llegar a obtener estas piedras es más costoso, ¿no?, que ir a recoger del río, ¿no es cierto? Por supuesto, lavado, ¿no? Por supuesto que lavado, ¿no? Entonces, eso sería respecto a los agregados, ¿ya? El agregado grueso en particular. El agregado fino, por supuesto, haciendo un cernido, ¿no? Un cernido, eh, considerando los tamaños de la abertura también, ¿no? Por supuesto que para esto las arcillas tenemos que desecharlo, ¿no? Entonces, las arcillas, ¿no? Vale decir, las arcillas eh, son tan pequeñas, ¿no?, que son bien cohesivos, ¿ya?, en sí, pero no son ideales para poder realizar fabricar el hormigón, ¿ya? Entonces, la pregunta sería, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo yo ahora, qué haciendo, qué haciendo, yo voy a determinar
si el agregado grueso es ideal para que yo pueda fabricar un hormigón, ¿no es cierto? Y el hormigón, o sea, tiene distintas resistencias, ¿ya? O sea, desde ya, digamos, podemos fabricar incluso, ¿no? Dependiendo a nuestro requerimiento, una capacidad de 50 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Podemos fabricar hasta, comúnmente en nuestro medio, ¿no? Estamos llegando a los 370, lo vamos a decir, ¿no? Que esto es en los puentes, generalmente, 370 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿ya? Y en las obras, por ejemplo, en viviendas, ¿no? Llegamos a una resistencia comúnmente de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esta es la resistencia que debemos llegar con el hormigón. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? Eh, ¿Cómo tengo que hacer o qué tengo que hacer, ¿no? Por supuesto, para poder llegar a esta resistencia de 50 kilogramos, a ver, para empezar, 50 kilogramos. Entonces, es muy poco la resistencia, por supuesto, ¿no? Entonces, no me importaría mucho, ¿no? Si ustedes quieren que el agregado, o sea de buena calidad, ¿no es cierto? El cemento lo puedo poner poco, ¿no es cierto? El agua ya, pues, de repente agua del río, ya digamos, ¿no? Pero podría ser, ¿no es cierto? O sea, porque no es mucho la exigencia, ¿no? Pero ya cuando tengo que hacer, digamos, un hormigón más fino, ¿no es cierto? La diferencia es mucho, ¿no? 210 a 50. Entonces, esto generalmente 210, ¿no es cierto? Ya es más complicado de llegar, ¿ya? Más complicado. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a esta resistencia, ¿no es cierto? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuánto de cemento tengo que poner? ¿Qué tipo de cemento inclusive, ¿no es cierto? Hay variedad de cementos. Entonces, el agregado, ¿no es cierto? Aquí ya tal vez tendría que ser mínimamente el agregado lavado, ¿no es cierto? Lavado y clasificado ya, ¿no es cierto? Entonces, eso ya tendría que prever para poder garantizar esta resistencia. Si no, si no hago eso, entonces los elementos que voy a construir, ¿no? Esto particularmente para el hormigón armado, entonces van a fallar, ¿ya? Van a fallar. Entonces, no queremos eso, ¿no? ¿Qué pasa aún más todavía, no? Yo quiero una resistencia de 370, ¿no? Entonces, el agua, ¿no es cierto? El cemento, tengo que tener una mejor control de calidad y peor o más aún los agregados, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, digamos, nosotros tenemos que saber el por qué, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que nos hacemos para empezar, ¿no es cierto? Más allá de ir con los ejercicios y demás, al final hacer los ejercicios, las operaciones, o sea, ya nosotros venciendo lo que son las materias de cálculo, álgebra, física y demás cosas, o sea, no es difícil, no es difícil, pero lo que sí es entender, o sea, ¿por qué hacemos, no? O sea, ¿por qué nos debería de interesar? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder, del cemento, imagino que ya lo han visto, del agua también, entonces, ¿qué voy a hacer yo respecto a los agregados, no? ¿Cómo voy a controlar, no es cierto? Si este agregado es bueno o es malo, o rechazo, o, o busco una solución, ¿no es cierto? Entonces, es esa, ¿no? La pregunta. Entonces, respondiéndonos a esa pregunta, podemos empezar haciendo un ensayo de la máquina de los ángeles, ¿ya? Es así como se llama, ¿ya? Aquí vamos a poner, ¿ya? Este es para el agregado grueso, ¿ya? Vamos a decir
AG, ¿ya? El agregado grueso. ¿Ya? Entonces, esta prueba consiste, el libro no sé si ustedes lo tienen, ¿ya? Pero de manera resumida yo les voy a presentar, ¿ya? Quizás no esté así, ¿no? Sin embargo, les he pasado bastantes bibliografías, ¿no? Que ustedes lo tienen que ir revisando, ¿no? Al menos. Hay unas diapositivas que les he pasado, ¿ya? Que hace una comparación con el hormigón armado y el hormigón preesforzado, que por supuesto habla de las características y entre algunas otras cosas, que es ideal nomás para poder entender, ¿no? Bien, entonces, este equipo, ¿no? Vamos a... Es un cilindro, ¿no? Es un cilindro, que por supuesto ahí adentro tiene un tambor, ¿no? Tiene un tambor, entonces el tambor podemos ir dibujándolo de esta manera, ¿no es cierto? Tipo como la mezcladora, si ustedes quieren, ¿ya? Pero el, ¿ya? Tipo como la mezcladora, ¿ya? Pero el rebote, ¿no? La manera en que va a ir rodando es distinta, ¿ya? Es distinta. Además de que tiene que tener, ¿no? Bueno, mínimamente nosotros tenemos que darle una revolución, ¿ya? A esto de 400, ¿ya? Revoluciones por minuto, ¿ya? Entonces, por supuesto que aquí hay una máquina, ¿no? Un motorcito que me va a dar 400 revoluciones por minuto, ¿ya? Entonces, esas vueltas yo una vez que lo voy a dar, ¿no? Entonces, voy a parar, ¿no es cierto? El ensayo voy a parar y voy a hacer justamente en el tamizado número 4. Cuando hablamos de números, ¿no? Cuando hablamos de números, directamente nosotros decimos de que son estos más cerrados, ¿ya? Que particularmente es para poder clasificar la, el agregado fino, ¿ya? El agregado fino. Nosotros cuando vemos esta numeración, ¿cierto? Se refiere al agregado fino, ¿ya? Y cuando hablamos el tamizado por pulgadas, entonces es para el agregado grueso, ¿ya? Posteriormente lo vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces se dice de que el, por lo menos en caso de que pasara, a ver, vamos a plantear esto de mejor manera. Ya, haciendo el tamizado, ¿no? Yo lo voy a llamar aquí. Esto va a ser el peso, ¿ya? Retenido. Ya, a ver. Esto lo vamos a decir, esto va a ser peso retenido. Peso retenido. Y esto va a ser el que pasa, ¿ya? El peso que pasa, ¿no es cierto? Entonces, en este tamiz, ¿no es cierto? Por supuesto que, eh, a ver, vamos a dibujar, ¿no es cierto? Aquí está una bandeja, ¿no? Y aquí están los tamices, pues, ¿no es cierto? Pero yo no necesito el resto de los tamices, simplemente necesito este tamiz, ¿no? Que es el número 4. ¿Ya? Entonces, yo voy a poner aquí, ya una vez haciendo, ¿no? Los 400 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Lo voy a poner, ¿no es cierto? El agregado que... Por supuesto que para esto he tenido que hacer un cuarteo, ¿no? Entonces de ahí he tenido que seleccionar, ¿no? Eso no sé, bueno, lo van a hacer eso en laboratorio, seguramente lo están haciendo. Entonces, voy a decir que el peso, ¿no?
el peso va a ser igual al peso que pasa, ¿no? Que pasa sobre el peso retenido, ¿ya? Entonces, si esto es, aquí lo podemos decir en porcentaje, ¿no? Aquí lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Entonces, si es mayor igual a 40%, por supuesto, entonces vamos a decir que el agregado no es bueno, entonces se rechaza. Entonces, este ensayo, o sea, de manera rápida, podemos hacer, ¿no es cierto? O sea, simplemente tengo que hacer pasar o tamizar por el tamiz número 4, nada más, ¿no es cierto? Y voy a hacer una relación de cuánto se queda aquí arriba, ¿no? Cuánto se queda aquí, seguramente los más grandecitos se van a quedar, ¿no es cierto? Y cuánto va a pasar, ¿no? A ver. Esta es la bandeja, ¿no? Esta es la bandeja. Entonces, este de acá es lo que pasa y esto es lo que se queda, ¿no? Lo que retiene, ¿no? Entonces, esa relación hago. Si es más del 40%, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Entonces, nosotros rechazamos, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, es el agregado grueso, ¿no es cierto? Es el agregado grueso. Entonces, no puede ser más del 40%, ¿ya? Mínimamente el 60%, ¿no? Tiene que estar, ¿no? Retenido por el tamiz número 4, ¿no? Eso es en pocas palabras, ¿ya? Entonces, ese es un ensayo, ¿ya? Ustedes quieren. Creo que en laboratorio no tenemos este tipo de ensayo. No sé si hoy en día lo tienen, ¿ya? Entonces, ¿alguna consulta respecto a este ensayo? Bien. Entonces, vamos a pasar a otro ensayo, ¿ya? Entonces, a ver, eh, podemos entrar con lo que es el módulo, ¿ya? Creo que es el módulo de fineza. Entonces, vamos a poner aquí. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a hacer una prueba, ¿no? Del tamizado, ¿no? Un tamiz. Este va a ser la bandeja. Y aquí voy a tener los distintos tamices. ¿Ya? Por supuesto, la muestra igual tiene que ser representativa, ¿no? Cuando decimos representativa, tiene que ser una muestra que pueda simular, ¿no? Lo que en realidad puede haber, ¿no es cierto? Entonces, esta muestra yo no puedo sacarlo de cualquier lado, ¿no? Y mínimamente, ¿no? Eh, según la ACTM, ¿no? Tres veces, tres muestras por lo menos yo tengo que considerar, ¿no? Incluso creo que es cuatro, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, cuatro muestras yo tengo que tener. Y en base a eso yo definir, no simplemente una muestra y ya, me olvido y, y puedo pasar a definir, digamos, ¿no? Si es bueno o malo el agregado, ¿no?
Entonces tengo que hacer varias pruebas, ¿ya? Eso siempre tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, tenemos los tamices, ¿no? Por supuesto, en la parte superior, ¿no? Tamiz van a estar aquí los gruesos, ¿ya? Y aquí los finos, ¿ya? Ahí van a estar los finos. Entonces, ciertamente, a ver, para esto, los tamices más comunes, ¿no? A ver, aquí voy a abrir para poder ayudarme. Está abriendo una planilla Excel. Pero bueno, a ver, esto de acá. ¿Ya? Entonces, los tamices más comunes son de 2 pulgadas. Esto recién nomás lo estaba haciendo, pero no me ha dado tiempo. 2 pulgadas, 1,5 pulgadas, de 1 pulgada, de 3/4 y de media pulgada. ¿Ya? En milímetros tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a considerar estos tamices, ¿no? Que por supuesto puede haber más, ¿no? Pero los más importantes mínimamente son estos de acá, ¿ya? Entonces, no importa, digamos, si hay más tamices, ¿no? Pero esto también, digamos, está normado por la ASTM, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Para los agregados gruesos, ¿no? El número, los tamices están por pulgadas, ¿ya? Y para los finos, los tamices están por números. Entonces, desde ahí nosotros ya nos podemos dar cuenta, ¿no? Los finos están por números, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos, este es el tamiz número 4 es el límite, ¿no es cierto? A partir de ahí es hasta 200. Por supuesto que hay tamices mucho mayor al 200, pues sí, hay uno de 500, ¿no es cierto? Pero ese es muy fino, digamos, que se estaría utilizando para otro tipo de ensayo, ¿ya? Entonces, y aquí, respecto al agregado grueso, vamos a decir que por lo menos sea 2, ¿ya? 2. Este sería 2 pulgadas, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el límite, ¿ya? Entonces, lo primero que estaría haciendo es hacer, ¿no? El tamizado, ¿no? El tamizado para precisamente yo tener el peso retenido, ¿no es cierto? Entonces, voy a agarrar yo, no sé si esto ya lo han hecho en laboratorio, de repente puede estar siendo redundante, sin embargo, no estaría por demás, ¿ya? Voy a agarrar, digamos, el tamiz, el número 8, por ejemplo, voy a agarrar el número 8, ya, este de acá, ¿no? Entonces, voy a agarrar este tamiz, ¿cierto? Y lo voy a poner pues a la balanza, ¿no es cierto? Lo voy a poner a la balanza y aquí voy a tener la lectura, ¿no es cierto? Aquí en gramos, ¿no? En gramos. ¿Cuánto va a pesar? ¿No? Por supuesto que antes tengo que pesar lo que es la bandeja, ¿no es cierto? La bandeja tengo que pesar o descontar, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, es lo primero que voy a tener, ¿no? De cada uno de los tamices que yo tengo aquí, ¿cierto? Entonces, en el tamiz número 2, ¿cuánto se va a retener? ¿No es cierto? Se va a retener, en este caso, 340. En el segundo, 430, ¿no? Esto puede ir variando, ¿no es cierto? Puede ir variando. Entonces, hasta llegar el tamiz 200, por ejemplo, 810, ¿no?
es lo que estás reteniendo, ¿ya? Y en la bandeja, por supuesto, los más finos, los que pasan los 200, entonces estás reteniendo de 6 gramos, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí es lo que tal vez me podría proporcionar el laboratorio, ¿no es cierto? Laboratorio. Ya después, ¿no? Yo con estos pesos ya haré los distintos eh, clasificaciones o decisiones, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que yo quiera, ¿no es cierto? O sea, este dato yo puedo utilizar para muchas cosas, ¿ya? Para muchas cosas, como para este caso el módulo de finura, ¿no? Entonces, lo que voy a decir, el peso retenido acumulado, ¿no es cierto? Acumulado. Entonces, de manera acumulativa sería, en el tamiz número 2 sería 340, ¿no? Y estaríamos sumando el anterior con el posterior, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, de igual manera aquí, ¿no? Tendríamos hasta abajo, ¿no? Que en este caso, o sea, es el total, ¿no? De 6.600 gramos, ¿no es cierto? Ese es el peso retenido acumulado, ¿listo? Entonces aquí, en porcentaje, ¿no? Porcentaje es más que porcentaje. Lo que yo quiero saber, ¿no? Vale decir X sobre el total, ¿no es cierto? Sobre el total. Entonces, aquí el total tengo yo 600, ¿no es cierto? Y aquí para cada uno, ¿no es cierto? Para este y para este, ¿no es cierto? Entonces, es lo que rápidamente puedo hacer en el Excel, ¿no? Y en porcentaje, ¿no? Por esa razón estamos multiplicando por 100, ¿no? Por 100, ¿no es cierto? Entonces, de repente, eh, puede ser nuevo todavía, ¿no? A familiarizarnos con el Excel, pero hay muchas cosas que se puede hacer, ¿no? En este caso, yo al poner este símbolo, ¿no? S, entonces estoy bloqueándole a esta celda, al E13, ¿ya? Entonces, esto no va a cambiar, ¿no? Después yo lo jalo, ¿no? Va a ser lo mismo, ¿no? Fíjense, ¿no? Cada uno de esos. Ya que por supuesto tienen que sumar el 100%, ¿no? El 100%. ¿Ya? Entonces ese es el retenido, ¿no? Y el que pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el que pasa? ¿No? Si este es lo que estás reteniendo, ¿no es cierto? Es lo que estás reteniendo. Entonces, y el 100% es, por supuesto, ¿no? 100%. Es lo que hay de todo, ¿no? Hablando en porcentaje, que siempre tiene que ser el 100%, ¿no? Entonces, nosotros estaríamos diciendo que lo que pasa es del 100% menos el retenido, pues, ¿no? En este caso sería 100 menos 5.15, ¿no? 100 menos F3, F3, ¿no? Entonces, para cada uno de eso, ¿no? 100, 100, ¿no? Básicamente lo voy a dejar, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos, ¿no? Para poder calcular nosotros nuestro módulo de fineza o finura, ¿no? Entonces, para poder calcular el módulo, ¿no? De finura para el agregado grueso y para el fino, ¿no? Lo que básicamente yo tengo que hacer es la sumatoria del retenido, ¿ya? Del retenido, ¿no? Del tamiz número 2 hasta la bandeja. O sea, vale decir, la suma, ¿no? La suma desde el tamiz número 2 hasta la bandeja. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que tener. ¿Ya? Y eso lo voy a dividir sobre 100, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?
el retenido, ¿no?, dividido entre 100. Entonces, tal sentido que el módulo de finura de agregado grueso es 6,69, ¿ya? Solamente vamos a ver esto, ¿qué nos da a entender? ¿No es cierto? ¿Para qué nos sirve esto? ¿No? Entonces, bien. Para el fino es el porcentaje retenido, pero desde el tamiz número 4 hasta el tamiz número 100. ¿Ya? Eso es lo que me dice. ¿Ya? En este ensayo, eso es lo que me dice. Entonces, yo voy a sumar hasta el 100, ¿no es cierto? Desde el tamiz número 4 hasta el 100. Eso es, ¿no?, lo que tengo que sumar. Hay que sumar y dividirlo sobre 100, ¿no? Entonces, en una planilla Excel fácilmente podemos hacerlo, ¿no? Entonces, el módulo de fineza del agregado fino es de 3,19, ¿no? Entonces, ¿y para qué calculo esto, digamos, no? Eso como estudiantes, digamos, a veces nos intriga y de repente, digamos, uno incluso no llega a entender para qué estamos calculando esto y pérdida de tiempo y demás, podría decir, ¿no? Entonces, esto precisamente nos va a ayudar para poder dosificar, ¿no? Para poder dosificar y también de manera rápida, ¿no? Nosotros podemos clasificar, ¿no?, y decir de que este agregado, si es bueno, es malo, rechazamos, ¿no? Es una de las pruebas más como el que les había mostrado el ensayo de la máquina de Los Ángeles, ¿no?, que es para el agregado grueso, ¿no? En este caso, el módulo de Vinesa estamos haciendo para el agregado fino y grueso, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí, ya, esto lo van a anotar ya. De todas maneras, a ver, módulo de fineza del agregado grueso es 6 punto, a ver, esto lo voy a cortar ya para traérmelo aquí. Añadir a la nueva hoja, añadir a la página actual. Ya. Entonces, esto es lo que tengo, resultado. Entonces, aquí puedo decir de que el módulo de fineza del agregado fino, le vamos a decir, ¿ya? F o arena, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no?, ver la cosa que se den cuenta, ¿ya? Entonces, el rango está menor o igual a 3,5, 3,5 y mayor o igual a 2, ¿ya? Ese es el rango ideal del agregado, ¿no?, para no poder rechazar, ¿ya? Entonces, el módulo mesa para el agregado fino, este es el grueso. Tiene que ser menor o igual a 7,8 y mayor o igual a 5, ¿ya? Entonces, según nuestro ejemplito, ¿no?, podemos decir de que el agregado, o sea, cumple con este módulo de fineza, ¿no? Está dentro de los parámetros, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que sí, está bien, ¿ya? Pero no conforme con este ensayo, podemos hacer otro más todavía, ¿no es cierto? Hacer una gráfica, ¿no? Una gráfica en la que a nosotros podamos entender de mejor manera, ¿no?, cómo es que se comporta o en qué, o sea, si hay, eh, de manera gráfica, ¿no?, podemos describir nosotros, o sea, qué es lo que pasa con este
diámetro de los agregados, ¿no? No nos olvidemos que aquí los tamices tienen pues una cierta abertura, ¿no es cierto? Tienen una cierta abertura, ¿no? Si fuera de 1 pulgada, entonces tendría 2,5, ¿no es cierto? A cada lado. 2,5 aquí, 2,5 centímetros, y este otro lado 2,5 tendría, ¿no es cierto? El tamiz es acá. Entonces, por aquí tiene el que se va a retener, ¿no? Entonces, ¿qué influencia va a tener, no? Entonces, esto podemos verlo de manera gráfica, ¿ya? Entonces, para ver de manera gráfica, ¿ya? Aquí tenemos lo que son los límites, ¿ya? Para poder determinar nosotros si el agregado es bueno o es malo, ¿no es cierto? De manera gráfica, ¿no? Entonces, este es una gráfica eh, granulométrica, ¿ya? Que por supuesto aquí necesitamos los porcentajes que pasan y demás, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esto, esta gráfica, ¿ya? He estado buscando la planilla en la que yo había elaborado esto, pero no la he encontrado. Ya, sin embargo, lo voy a buscar a mayor detalle y se los voy a pasar ya, así para que ustedes puedan tenerlo, ¿ya? Entonces, esta gráfica es general, ¿ya? O sea, es general. Aquí tenemos una escala logarítmica, ¿ya? En el eje X tenemos el logaritmo, en este caso es logaritmo natural del diámetro, ¿ya? Por supuesto que el diámetro tiene que estar en milímetros, ¿no? En milímetros. Y aquí arriba está el porcentaje que pasa, ¿ya? Porcentaje que pasa. Entonces, aquí tengo yo los límites, ¿no? Los límites. Anaranjado, límite superior, el límite inferior, ¿ya? Entonces, este es el superior, por supuesto, y este el inferior, ¿no es cierto? Inferior. Entonces, como yo simplemente necesito saber el diámetro, ¿no? El diámetro y el porcentaje que pasa, ¿no? Para poder graficar, ¿ya? Entonces, necesito, pero por supuesto, ¿no? Por logaritmo y el porcentaje que pasa, ¿cierto? Eso es lo que yo necesito para graficar, ¿ya? Entonces, voy a ir introduciendo los puntos, ¿no es cierto? Voy a ir introduciendo los puntos. También número 2, el porcentaje que pasa, 94, a ver, podemos, eh, a ver, no sé si me lo puedo llevar esto. Mm, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya, entonces nos vamos a robar el otro PDF. Ya. A ver, este de acá, ¿para cuál es? A ver, ya pueden entender. ¿Es para el agregado grueso o para el agregado fino? Esta gráfica. ¿Para cuál es? Para el O digo, agregado fino. ya. ¿Quién dice más para el agregado fino o para el agregado grueso? ¿Y por qué? A ver, de repente están adivinando, ¿no? ¿Por qué dices que es para el agregado fino?
Ve. Porque va desde 4 hasta... Bueno, si es que se ha dado cuenta, mm, compañeros, es por el número del tamiz, ¿no es cierto? Aquí, número 100, 50, 30, 16, 8, 4, ¿no es cierto? Entonces, he dicho que el agregado fino está desde el tamiz número 4, ¿no es cierto? Entonces, es lo que yo tengo que introducir, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir, a ver, el tamiz número 4, ¿no? Tamiz número 4, aquí está. Entonces voy a venir por acá, ¿no es cierto? Acá pasa el 33.6 ya. Casi 34, digamos. A ver. Aquí de manera milimétrica está, ya, pero está ampliándolos, o sea, se puede ver de mejor manera, ¿no? Entonces, a ver, 34, digamos, ¿no? A ver, aquí uno 2 ya por aquí más o menos, ¿no es cierto? Por aquí más o menos estaría. Ya, hay 4. Ya, entonces aquí el otro, ¿no? También es número 8, número 8. Entonces tenemos de 21, 21 porcentaje. ¿Qué pasa? Ya, a ver, por aquí, por aquí. Ahora para el 50, a ver, 50, 13.8, ya, 13.8, ya. Creo que aquí 13.8 estaría más abajo. Ya, a ver, creo que aquí hay un problema, ya, creo que este de acá no está bien. No está bien, ya. La abertura del tamiz, 1 a 100, 10, ya, a ver. Creo que hay que corregir esta gráfica, ya, por lo visto, no nos está dando buenos resultados, ¿no? Uy, no me permite subir. ¿Qué pasó? Mm, a ver, esto ya hemos movido. Hemos movido. Ya, a ver. Está bien. Está bien lo que estamos graficando. A ver qué pasa y ya. Entonces, por lo visto, la gráfica no está en su escala respectiva, ¿ya? Entonces, ese es el problema que nos está dando ahorita, ¿ya? Entonces, por esa razón quería, esto les cuento que es cuando yo lo había preparado, pero no le he encontrado, ¿no? El Excel, ¿no? Que he hecho esto, ¿ya? Pero lo voy a buscar y por lo visto hay que corregir esto, ¿no? Hay que corregir, no es esta la gráfica, ¿no? Está, o sea, no está tan ajustada.
¿ya? Entonces, ¿cómo nos estamos dando cuenta, ¿no? Yo tengo que ingresar justamente como estábamos haciendo, ¿no? En este caso, los diámetros, ¿no? En pulgadas, de repente está la escala, no está como debería ser, de repente está un poco más aquí al otro lado, o incluso está al revés, ya creo que está al revés, ya creo que aquí está el, a ver, vamos a hacer la prueba, ¿no? Es que no es lógico, ¿no? No es lógico, aquí hagamos de cuenta que está, a ver, vamos a anotar, ¿ya? Vamos a anotar, vamos a decir aquí, a ver, 3/8 tendría que estar aquí, y ya no necesariamente, así, hasta aquí. Ya, aquí el 4, el 8, el 16. A ver, vayamos hasta ahí. Entonces, el 4, aquí, hemos dicho ya que es para el pino. Entonces, el diámetro 4 y 33.36, ¿no? 33.36. Ya, por aquí, digamos, ya, que sea aquí. Por ahí más o menos. A ver, el otro. El tamiz número 8, 21.47. 21, el 8, que sería este 21.47, ya está bajando, ¿no? Está bajando. 50, ya, el tamiz número 50, 12.36. 12.36, ya, este de aquí cae, digamos, ¿no? Bueno, está un poco más abajito, cae, pero aquí el 100, 12.36. 12.36. ¿Ya? De igual manera, cae. A ver, aquí faltan los demás tamices, ¿no? Faltan los demás tamices. Los demás tampoco. ¿Ya? Entonces, aquí por lo visto, hay que aumentar todavía el tamiz número 30, 16, ¿no? Estos dos estarían faltando, ¿no? Estos dos estarían faltando, ya, pero no siempre se tienen, ¿no? Sin embargo, podemos, este sería en todo caso, a ver, el 100, el 100 y este el 200, ¿no? El 200. Entonces, a ver, para el 200, 0,9. 0,9 está al revés. Ya, no, la gráfica está mal, ¿no? Está mal la gráfica, ¿no? Está al revés. Está al revés y lo que tendríamos que esperar aquí, ¿no? O sea, para poder yo, ¿por qué me estoy dando cuenta, no? Y puedo concluir de que está mal la gráfica, voy a borrar. Es que el diámetro y el porcentaje que pasa tiene que caer dentro de los límites. ¿Ya? Ustedes quieren, a ver, aquí en el tamiz 200, digamos, que fuera el caso, 200, 100, digamos, ya, 100, 50, 30, ¿no es cierto? 30, ya digamos que por ahí caiga el tamiz número 16, digamos, que caiga aquí, el 8, digamos, ya por aquí abajo, el 4, bien. Entonces, yo voy a hacer una línea, ¿no? Entonces, tiene que estar esta línea dentro de los límites, ¿no? Si es así, entonces yo voy a decir que este agregado está ok, ¿no? O sea, es ideal para poder fabricar mi hormigón, ¿no? En este caso, el agregado fino, ¿no? La arena, ¿no? Lo otro, ¿no? Lo otro para el agregado grueso, ¿no? Entonces, de igual manera, pues, eh, el, el rango tiene que estar dentro, aquí, tiene que caer dentro, ¿no es cierto? Entonces, yo
poder graficar una línea recta y de este modo voy a decir el agregado grueso sí está bien, ¿no es cierto? De repente estos valores que me ha asumido ya no están tan acorde a la realidad, digamos, ¿no? Sin embargo, voy a tratar de tomar unos valores más reales. En este caso, a ver, voy a tomar de alguna bibliografía y en base a eso ajustar, ¿ya? Pero básicamente la idea es esa, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar dentro de este, ¿ya? Entonces, las gráficas, ¿no? Hay que ajustarlos, no están bien, ¿ya? No están bien, ¿ya? Entonces, ese es para poder verificar, ¿no? La gráfica granulométrica, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna consulta respecto a esto, ¿ya? Comentarios. ¿Alguna consulta? Ya. Lo otro, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay más todavía. Hay más todavía. Lo otro podemos decir eh, cómo nosotros identificamos si esa piedra, ¿no? El agregado, es inadecuada, ¿no? Así de manera rápida, digamos. Es que no siempre nosotros eh, podemos tener la facilidad a estos laboratorios, ¿no? ¿Y por qué les digo, no? La facilidad de laboratorios. A ver, ¿quién de ustedes ha visto de que cuando están construyendo sus casas, yo pienso que habrán visto siempre, o de algún pariente, que sé, eh, hicieron hacer esta prueba granulométrica, ¿no es cierto? Puesto que los mixers, ¿no? Los camiones mixers, ¿no? Tienen todo este estudio, ¿no? O sea, ya te traen dosificado, ya te traen preparado la mezcla, ¿no es cierto? Entonces, ellos como empresa tienen que garantizar esa resistencia que tú estás solicitando, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos? Este es generalmente para las losas, ¿no ve? O sea, con un mixer, ¿no ve? Con un mixer, generalmente para las losas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, digamos, cuando vos estás vaciando tu columna, digamos, la columna, ¿no es cierto? Así encofrado, todo, digamos, ¿no es cierto? Así encofrado. ¿Qué pasa, digamos? Esto te han pasado, pues, a través de una escalera, ¿no? Aquí los albañiles le han hecho vaciar, ¿no es cierto? Entonces ha ido cayendo el hormigón, ¿no es cierto? Pero para esto han hecho, digamos, han hecho una buena dosificación, ¿no es cierto? ¿Qué agregado han colocado? ¿No es cierto? Porque seguramente el mixer, o sea, es más riguroso, pues, ¿no? Con sus materiales y todo, ¿no? Pero aquí seguramente ha ido el bolquetero a un río, ¿no es cierto? A un río, y de ahí pues ya de manera tradicional, empírica, inclusive, o sea, lo cargan y ya pues lo traen, ¿no? Lo traen a la obra y ya meto a vaciar, ¿no? Las columnas. Entonces, ¿en qué momento estás haciendo vos ese control del agregado? ¿No es cierto? Visualmente sí puedes verlo, ¿no es cierto? Pero eh, otra forma de darnos cuenta, digamos, de que el agregado es ideal, ¿no? Podría ser, ¿no? Vamos a ir a nuestra presentación.
¿ya? Vamos a decir aquí inadecuada, ¿ya? Piedra. Ya. Va a disculpar por el pulso, pero estoy escribiendo todavía con mi mouse, ¿ya? Entonces, bien. Es complicado escribir con el mouse, ¿ya? Entonces, de manera rápida, nosotros podemos decir, o sea, en obra ya de manera visual, ¿no es cierto? Esto es más que todo para ver de manera visual, ¿ya? Algo experimental, en obra ya, digamos, ¿no? Mm, el agregado grueso, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, si yo tengo este tipo de agregado? ¿No? A ver, tanto así, ¿no? Tanto así, ¿ya? Podría ser esto, ¿ya? Entonces, donde yo voy a decir que este de aquí va a ser el ancho B y este el largo, ¿ya? Va a ser L, ¿ya? Entonces, voy a decir si L es mayor o igual a 4 veces B, la piedra es inadecuado. Ahí más adecuado, ¿no? Entonces, lo contrario, adecuado. Adecuado. Entonces, ¿cuánto tendría que ser, digamos, la relación, ¿no? Si es quieren, habíamos dicho que a lo mucho tiene que ser, no, el, a ver, haciendo de cuenta, ¿no? Que vamos a vaciar una viga, una columna, ¿ya? Entonces, mi base, ¿ya? De la piedra, ¿no? La base, o sea, podría ser, digamos, de 2 pulgadas, mejor dicho, 1 pulgada, ¿ya? Entonces, 1 pulgada, 2,5 voy a manejar, 2,5 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tendría que ser la longitud? ¿No es cierto? ¿Cuánto tendría que ser? Exagerando el largo de la piedra, ¿no es cierto? Tendría que ser L cuartos. A ver, no, estamos despejando L, ¿no? Estamos despejando L. Entonces, 4 por 2,5, ¿no es cierto? Entonces, 6 centímetros tendría que ser como máximo, ¿no es cierto? A ver, estoy multiplicando bien. A ver, 2, 5, a ver. Estoy multiplicando bien, por si acaso, a ver. A veces dudo de mis operaciones. Es 10, pues, ¿no? ¿Por qué estamos en esto? 8, 10, claro. Está bien, 10 es... A ver, 10 centímetros, ¿no? No estamos equivocando. 10 centímetros como máximo tiene que ser. Ya. O sea, exagerando, ¿no? Si ustedes quieren. Puede venir de 10 centímetros. O sea, la verdad es que no se ve mucho, ¿no? Pero si es así, digamos, o sea, de manera rápida yo tengo que desechar ese agregado, ¿no? Y por simple razón en la que, por ejemplo, haciendo de cuenta que este es el caso, ¿no? Y la piedra, sabemos muy bien que trabaja, bueno, el hormigón trabaja con presión, ¿no es cierto? Con presión. Entonces, cuando va
Cuando se va a dar de esta manera, o sea, va a haber un corte, ¿no? Un corte del agregado, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes quieren, va a ser como si fuera una fuerza, ¿no? Justamente en el medio. Entonces, va a fisurarse, ¿no es cierto? Esta piedra. Entonces, va a ser débil, en pocas palabras, ¿no? Va a ser débil esta piedra. Entonces, esa es una razón, digamos, ¿no? Pero aquí 10, digamos, o sea, no, pues, que tener que esperar. De repente esta piedra cae, digamos, en otro sentido, ¿no es cierto? Otro sentido. Bueno, se podría acomodar, ¿no? Con el compactado. Podría acomodar. Pero no es ideal, ¿ya? Pero sin embargo, eh, está también contemplado, ¿no? De que puede darse esto. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las formas para podernos dar cuenta, ¿no? De manera visual, ¿no? Entonces, la piedra es adecuada o inadecuada. Entonces, no sé de qué más estaría olvidando respecto a los agregados. A ver, ya después, ¿no? Por supuesto que aquí influyen en lo que son los pesos específicos, saturado, seco y demás cosas. Eso se lo están determinando en laboratorio, ¿no? Sin embargo, vamos a aprender a calcular también, ¿no? O sea, o interpretar, ¿no? A qué se refiere, ¿no? Y de qué manera va a influir, ¿no? En el hormigón, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué hora tenemos? Ya, estamos en hora, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios, críticas, todo. ¿O qué experiencia han tenido ustedes, digamos? ¿No? ¿Se dan cuenta? Generalmente no se hace, ¿no? Para este tipo de obras que les estaba mencionando, ¿no? Para las columnas, por ejemplo, ¿no? No hacen, ¿no? O sea, una dosificación. O sea, lo clásico nomás se utiliza. Inclusive, a mí me ha tocado experimentar, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocerán esta dosificación, ¿ya? Pero les voy adelantando, digamos, ¿no? Voy adelantando una dosificación de 1, 2, 3. Esta dosificación. ¿A qué creen que se refiere esto, no? Ustedes ya, con lo que me han estado diciendo, 1 es de cemento, 2 de arena y 3 de grava, ¿ya? Entonces, por esta razón, digamos, muchas veces en las construcciones, o sea, a los albañiles, ¿no? Porque al final ellos son los obreros, ¿no? Quienes están ahí con la mano, ¿no? Entonces, eh, les molesta, ¿ya? Esta dosificación desde ya, digamos, porque hay bastante piedra, entonces a ellos, o sea, les gusta, ¿no? Que haya mayor cantidad de agua, que no haya mucha piedra, porque, o sea, el esfuerzo es mucho mayor, ¿no es cierto? Además, para los acabados, ¿no? Si se tratara de una losa, el momento de estar haciendo el regleado, ¿no? Entonces, eh, el ya acomodo, o sea, debidamente a esta dosificación, pues es un poco tedioso, ¿no? Y esforzoso. Entonces, por esa razón, digamos, detestan, digamos. Entonces, en vez de eso, prefieren hacer ellos, digamos, uno de cemento, no, por supuesto, uno de cemento, dos de grava y tres de arena, pone. Tres de arena. ¿Han visto tal vez esto? A ver, esto es lo que estamos hablando. ¿Han visto esto? Bastante, no sé, los que se habrían dado cuenta o preguntado, ¿no? Bastante hacen esto, pero está mal, ¿no?
Ya bueno, para hacer un contrapiso, una acera, bueno, pues no. Pero para hacer un elemento estructural, no, está mal. ¿Ya? Entonces, eso a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo muchas cosas más todavía, ¿no? Que tengan que ver con la realidad y, y cada, cada cosa que vamos a hacer tiene una razón, ¿no? Tiene una razón. Independientemente, ¿no? Como les decía, eh, si ustedes van a ser sanitarios, hidráulicos, o sea, siempre van a ver el hormigón, ya eso nos tiene que quedar muy claro. Siempre van a ver el hormigón. Cuando van a hacer represas, bueno, generalmente el estructurista lo diseña, ¿no? La parte de la represa, pero como hidráulicos siempre van a tener que intervenir, ¿no es cierto? Cuando van a hacer una obra y, sanitaria, ¿no es cierto? O un canal de riego, entonces van a ver de igual manera el hormigón, ¿no es cierto? Haciendo de cuenta que este es el canal, ¿no es cierto? Canal, entonces van a tener que ver el hormigón, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que saber, digamos, qué agentes es peligroso para el hormigón, ¿no es cierto? O sea, de qué manera yo voy a garantizar de que este hormigón, además de su resistencia, tenga una larga vida útil, ¿no es cierto? Y por supuesto, los hormigones se espera por lo menos que sean mayores igual a los 50 años, ¿no? 50 años tienen que existir. Entonces, no vaya a ser, digamos, que una obra de una gran inversión, o sea, haga pues para 10 años, ¿no? Entonces, si estoy diciendo para 10 años, pues con el agregado de cualquier río y en vez de hacer el curado con agua, pues me van a disculpar hasta con orín, digamos, ¿no? Entonces ya, pues que se joda de una vez, ¿no? 10 años no, para 10 años no estoy haciendo, ¿no? Entonces podría ser ese el caso, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Si se dan cuenta, es el saber el hormigón armado uno, ¿no? Que es, que así lo llaman, es más que todo para poder preparar, o sea, para poder fabricar, ¿no? O sea, qué cosas influyen, ¿no? O sea, preparar el hormigón. Eso es lo que se ve en esta materia, así, de manera drástica, ¿ya? Entonces, eso sí, muchas cosas más lo vamos a estar viendo en el transcurso de nuestras clases. Ya, entonces, claro que respecto a las prácticas, a ver, unos estudiantes me ha preguntado ya, sí, va a haber prácticas, ya, eso les voy a ir adelantando. Va a haber prácticas de investigación, uno que otro ejercicio, ya. Entonces, en su debido momento yo se los voy a dar a conocer, ¿ya? Mm, bien, no sé, una vez más les pregunto si tienen alguna consulta o experiencia que contar o algo que hayan visto, digamos, y no sé, de repente les intriga, digamos, ¿no? O les da curiosidad, entonces, háganlo, ¿no? Podemos debatirlo entre todos nosotros. Entonces, me gustaría que se lleve de esta manera, ¿no? Las clases, que participen ustedes bastante, ¿ya? Bien, entonces, en vista de que no tienen consultas, ni dudas, ni comentarios, experiencias que contar, entonces estaríamos dando por terminada nuestra clase. ¿Listo? Les deseo buena noche y éxito en sus clases y exámenes Ok, también. buenas noches. Una preguntita. Sí, Jocelyn, buenas noches. Si va a disculpar, la anterior clase no podía entrar por temas personales y quería preguntar si era necesario no faltarse a ninguna de las clases, o sí, o cómo va a ser esta parte. ¿Me podría indicar? Y diré sí. Sí, sí. Eh, de manera aleatoria se va a hacer
las listas, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo muy poca participación, muy pocos estudiantes, entonces voy a hacer una lista y en base a eso también la asistencia voy a ir controlando que por supuesto va a influir, ¿no?, en la nota de la auxiliatura, ¿ya? Entonces va a ser indispensable, ¿no? No sé en qué momento a mí se me ocurre, digamos, tomar asistencia, si es que hay muchos que no participan, ¿no? Entonces, porque ahí pues no podría hacer la lista o de repente sí podría hacer la lista, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? Sin embargo, también se va a dar unas prácticas, ¿no? Prácticas que no es obligatorio, ¿no? Todo lo que vayan a hacer o entrar a clases, ¿no? Se entiende, ¿no? Los problemas, las cosas que pueden estar pasando, no es obligatorio. Pero sí, pues no, tiene un plus, ¿no? Tiene una consideración, ¿no? Entonces, eso al respecto, Jocelyn. Está bien, gracias a ti. Ya. Bien, entonces, hasta nuestra próxima clase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.